La paz de Dios sea contigo. Te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Esperando que el contenido de este canal sea de bendición para tu vida y lo tuyo, y que pueda hacer que otras personas sean edificadas, compartiendo y sugiriendo si te gusta este material de Tesoros de Sabiduría. Voy a dar continuidad al tema del infierno, Hades, sepulcro, Seol. Vamos a estar leyendo para iniciar Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? Y en Isaías 13:8 dice: y se llenarán de terror y angustias, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro en llamas. Esto está hablando Isaías en el Antiguo Testamento. Y hablábamos que el Seol, donde quiera que la Biblia utiliza esta palabra Seol, infierno, Hades, Abadón, se está refiriendo a un lugar. Esta palabra aparece solamente en singular, no aparece en plural, siempre en singular, como refiriéndose a un lugar. Y hablábamos que si tomamos el contexto en el tiempo bíblico de cómo se enterraban los muertos, que no se bajaban a un hoyo como en la actualidad, sino que se enterraban en una cueva o en una ladera, mayormente hacían como en forma de una cueva, y ahí lo ponían en una cama de piedra o en una barbacoa, algo similar. Cuando hablamos del contexto del Antiguo Testamento, donde se habló muchas veces del infierno, y nos vamos en lo que es Dios, la tierra y todo. En Isaías 66:1, donde el Señor dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y cuando nos vamos a Salmo 18:9 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densa tinieblas debajo de sus pies. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y en Salmo dice que él descendió, inclinó los cielos, y había densa tiniebla debajo de sus pies. Hablando de esa tiniebla que es el infierno, donde otra parte habla de ese lugar oscuro, tenebroso. En Número 16:33 nos dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y lo cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Hablando de Coré y sus compañeros que se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Y dice que descendieron vivos al Seol, lugar profundo, hoyo insondable, algo que no se puede medir de tan profundo que es. Y el infierno es real, el infierno existe. Cristo vino a morir para librarnos de la condenación del infierno, y eso es lo que muchas personas no quieren entender. Y en la Biblia tantas veces que se refiere al infierno, al sepulcro. En Salmo 73, su versículo 17 en adelante, nos habla ahí de una persona que dice que él tenía envidia de los arrogantes, porque ellos vivían holgados, hacían lo que querían, hablaban contra Dios, y le iba bien prácticamente. Y el Señor le dio a entender cuál será el fin de esa persona arrogante, esa persona que se cree en Dios, que hablan contra Dios, que hablan contra su prójimo, y que dicen que en esta vida es todo, y que después que mueran ya ahí se acabó todo. Y esta persona, el Señor les reveló lo que pasa después de la muerte. Dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Aquí está hablando
de que esta persona que viven así, dice que el Señor lo ha puesto en deslizadero y le mostró el fin de ellos. Dice que en asolamiento lo hará caer, como han sido asolados de repente ellos se van a dar cuenta cuando partan de esta vida, la eternidad, lo que les espera, un lugar de terror. Dice que perecieron, se consumieron de terror, se espantaron cuando despierten en aquel lugar. Y más adelante vamos a estar leyendo en Lucas, donde nos habla del rico y Lázaro. También nos habla, y muchas personas dicen que es una parábola. En ninguna parte habla de parábola. Y quiero aclarar que la parábola que el Señor habló son ilustraciones de verdades bíblicas. El Señor no vino a hacer cuentecito, cuento de hadas ni fábulas. Todo lo que el Señor habló fueron palabras fieles, verdaderas, palabras reales y que debemos ponerle mucha atención. Y el Señor predicó más del infierno que del cielo. Y lo que muchos no quieren comprender es que Cristo vino para librarnos de ese infierno. Dice, como el sueño de que despierta. Cuando cae en el infierno, ahí es que la persona empieza a vivir la realidad y se da cuenta que esta vida vivió un sueño y no hizo caso a la realidad del infierno. Hay un testimonio por ahí que habla de la triste realidad del infierno. Dice que así, cuando ellos despierten en el infierno, van a menospreciar su apariencia. En Salmo 83:13, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hablando de ese lugar profundo, insondable, que muchas personas no quieren creer y dicen que cuando morimos aquí se acaba todo. El hombre es eterno. Leímos en nuestro pasado programa de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, hablando del alma, esa alma viviente que es eterna, y que si no reconocemos a Cristo y buscamos el perdón a través de su sangre, lamentablemente no podremos entrar en el reino de Dios. Y dice que lo que aman el mundo, las vanidades, que el hombre se ha aferrado tanto a las vanidades de este mundo y busca lo pasajero, dice que eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque el gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hablando de lo que se rebelan contra Dios, dice que el gusano nunca morirá. El Señor habló de ese lugar, que el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y aquí en el Antiguo Testamento nos habla de que lo que se rebelaron contra Dios, el gusano donde ellos van a estar no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Los malos serán trasladados al Seol, o sea que serán llevados a un lugar. Y hemos escuchado los testimonios de tantas personas que han visto de que cuando una persona muere, hemos escuchado los testimonios, y la Biblia misma nos habla en la cita que vamos a leer más adelante en Lucas, donde dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico, no dice, pero personas han tenido testimonio que el que muere sin Cristo, vienen demonios, lo toman y lo llevan al infierno. Aquí dice en Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvida de Dios. Dice que serán trasladados, o sea que van a ser llevados. Y no está hablando del sepulcro, está hablando de ese lugar de tormento. Como rebaño que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Oiga cómo habla aquí. Como rebaño que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. O sea que van a estar en ese lugar. Y leímos de la traducción de Seol,
que es lugar o morada de los muertos, donde van los muertos. Aquí dice que la muerte lo pastoreará y se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. O sea, un lugar donde habitan. Y en Ezequiel, que le mencioné esa cita 32, donde nos habla que esa multitud está reunida en ese lugar, todos los que murieron, que son enemigos de Dios, están en aquel lugar de tormento. Salmo 55:15 dice que la muerte los sorprenda y desciendan vivos, hablando de esa conciencia que tiene el hombre después que parte de la tierra, o al seno de Abraham, al paraíso actualmente, o al infierno. Y la Biblia nos habla tanto del infierno, de ese lugar de tormento, donde el fuego de ello no se apaga y el gusano nunca muere. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo habló del infierno. Y una de las citas contundentes, la que le estaba hablando en Lucas 16:19, donde nos habla que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Y como le decía, que Cristo no vino a hacer cuento de hadas, nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer fábulas, sino a hablar de realidades espirituales que el hombre no conoce. El mismo Nicodemos no entendía lo que el Señor le quería decir, y el Señor le dijo que le estaba hablando de cosas terrenales, y sabemos que el Señor lo ve todo, lo conoce todo, y está haciendo este relato de el rico y Lázaro. Dice que y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él ansiaba saciarse, ni siquiera de la migaja que caían le daban a este mendigo. Y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y como le dije en nuestro pasado programa de este tema, que en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, todos los muertos descendían, uno al seno de Abraham y otro, y los que morían sin Cristo iban al infierno, al Hades. Y dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el mendigo y fue sepultado. Muchos dicen que en el sepulcro ahí se queda todo, el sueño del alma y nada más. Y aquí nos habla la Biblia tan claro y dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Habla que en el Hades, muchos comparan que es el sepulcro. Y en el sepulcro todavía no se ha comprobado que nadie esté en tormento en este lugar, o sea, donde entierran el cuerpo. Tenemos que entender que el hombre es tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Él pudo reconocer a Lázaro y se dio cuenta que este era el mendigo que estaba en la puerta de su casa, que él no le hacía caso. Pero lo que este mendigo tenía era que tenía a Dios en su corazón, que le servía a Dios en espíritu y en verdad, mientras él vivía en deleite, como muchos en estos días quieren vivir en deleite, y un día van a ser sorprendidos, y muchos piensan como que la muerte se acaba todo, y la Biblia nos enseña que no. Esta cita nos habla claramente que hay vida después de la muerte. Y él pidió que Lázaro viniera y le mojara los dedos en agua para que refrescara su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él está dando testimonio de que está atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, que aquí representa a Dios, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este he consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, padre Abraham, que envíe a mi casa, a la casa de mi padre. Aquí
nos está hablando en estos lugares que había una gran cima que lo separaba uno de otro. Bíblicamente ya este lugar del seno de Abraham no está en el centro de la tierra, fue trasladado, y más adelante vamos a estar dando un estudio de cuándo y cómo fue trasladado este lugar al cielo. Y él está pidiendo que envíe a la casa de su padre para que le prediquen a sus hermanos, para que no desciendan a ese lugar. Y le dice que envíe a la casa de su padre porque tiene 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y al pueblo, a la gente de hoy se le testifica que hay un lugar de tormento, que hay un infierno de fuego, que el único que nos libra es Cristo, y la gente no quiere creer, y muchos son condenados simplemente por no creer a la palabra de Dios. Y se le predica, y como le dijo el padre Abraham a Moisés y a los profetas, óiganlo, el Señor hoy nos dice, a la iglesia que está predicando, óiganlo, y la gente no quiere oír. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y cuánto vemos hoy, cuántas personas que han testificado, que han tenido la experiencia, que van al infierno, que vienen, que mueren, y médicos han testificado que han muerto, y vienen de allá y testifican, y aún así la gente no cree? O sea que aunque venga de allá, la gente no se percibe. Y muchos se darán cuenta cuando lleguen a este lugar de que es real, de que es verdadero, y el Señor quiere librarnos de la condenación del infierno. Y el padre Abraham le dijo que tienen a Moisés y a los profetas, que si no se arrepienten con Moisés y los profetas, si usted no se arrepiente creyendo a la palabra de Dios primeramente que está predicando su iglesia, lamentablemente no va a creer, aunque venga uno de allá mismo del infierno, la persona no cree. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Ahí nos habla de prisiones de oscuridad, que hay ángeles que están prisioneros en aquel lugar, hablando de la realidad de este lugar. En Judas también nos habla y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí nos habla de esos ángeles que están en oscuridad, nos habla de prisiones eternas, nos habla de ese lugar que está en lo profundo. Y aún así la gente no quiere creer. Tenemos la palabra, tenemos los predicadores, lo que predicamos, y aún así la gente no quiere escuchar que el infierno es real, que el infierno existe, que todo no se acaba con la muerte. La muerte es el puente hacia la eternidad. Si viviste en Cristo y hace caso a la palabra, obtendrá vida eterna. Si no, lamentablemente irá a parar a ese lugar de tormento. Y el Señor no quiere eso, yo tampoco quiero eso. Por eso estoy predicando de que el infierno existe, el infierno es real. Tenemos más de este tema que estaremos detallando en una próxima entrega para que tu vida sea edificada grandemente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Puedes compartir este material para que personas sean edificadas y conozcan de la realidad del infierno. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.